señores, gracias por continuar acá a esta hora de la mañana. Como les decíamos antes de venir, hoy estamos en compañía de dos jueces. Nos acompañan los magistrados Samuel Arias Arseno. Samuel Arias Arseno, que es de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y además como juez está coordinando la cumbre judicial, que será próximamente, de lo cual nos dirán detalles. Y también el magistrado Modesto Martínez, que es del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional. Buenos días para los dos. Buenos días, buenos días. Yo, cuando nosotros estábamos hablando hace un momento, que estábamos mostrando ese estudio que se hizo sobre la situación de la Policía Nacional, ya ustedes estaban acá. Y dije, bueno, vamos a conversar con los jueces y conocer un poco la situación en la que están los jueces. O sea, cuando la semana pasada un diario hizo un reportaje de cómo funciona la justicia y eso es papeles tirados por el suelo por allí, expediente tirado por allí, cajas por allá. ¿Hay diferencias? La verdad es que nosotros tenemos grandes precariedades. Ustedes habrán notado que estamos inmersos en una lucha por lograr un presupuesto digno, tal y como lo establece la Constitución y la ley, para darle la independencia que necesita el Poder Judicial. Resulta que real y efectivamente una gran cantidad de edificaciones en las cuales funciona el Poder Judicial son locales alquilados. O sea, no tenemos en muchos sitios palacios de justicia, ni siquiera edificaciones propias que permitan impartir justicia adecuadamente. ¿Qué porcentaje son alquilados? Yo diría que aproximadamente hay como un 60% de los locales alquilados. Y pero pudiera ser un poco más. Esa y otras debilidades son las que precisamente van a aflorar en esta cumbre que nosotros estamos manejando. ¿Ustedes la cumbre hicieron un diagnóstico para discutirlo o en la cumbre se va a hacer el diagnóstico? No, nosotros, la cumbre es un proceso que surge a lo interno del Poder Judicial y que procura que nosotros abramos un espacio de discusión con los distintos sectores nacionales, de manera que todo lo que son las debilidades que se han comentado durante años y las que puedan ir saliendo como consecuencia de la cumbre, pues podamos entre todos buscar mecanismos de solución. Uno de los problemas que tiene, por ejemplo, es que siempre se ha dicho que los jueces hablan por sentencia y la opinión a veces no necesariamente sale. Supongo que en esta cumbre será la posibilidad de que los jueces de todo el país digan la situación en la que están trabajando, den sus ideas de cómo debe encaminarse este proceso judicial en el país, hablar de temas como la independencia, por ejemplo, el tema de la misma corrupción, que si un juez recibe un papelito, un mandado, a ver si es verdad que se lo mandaron, como hemos visto en los últimos tiempos. Esa es la idea, que todo fluya, no solo, por ejemplo, mira, el país es probable que no tenga mucha noticia de nosotros, los jueces. Bueno, la tiene por las condenas. O por las absoluciones. Más bien, la noticia que suele tener la ciudadanía de un juez es sobre la consecuencia de una decisión en la que ordena la libertad de alguien. Eso es así. Porque es una cultura. Entonces, la ciudadanía no nos conoce a nosotros. Porque los jueces siempre hemos estado en un silencio. En este momento, en ocasión de esta cumbre, se abre el espacio de que ustedes nos conozcan, que sepan quiénes somos y lo que hacemos, y que algunos escándalos que se producen no constituyen mayoría, que hay una legión inmensa de hombres y mujeres trabajando duramente cada día y que no se enlistan ni se enrolan en sectores políticos ni partidarios ni nada de eso. Entonces la cumbre tiene esa ventaja que permite que los jueces podamos decir presente y participar en la solución de los problemas que nos atañen a todos, para lo cual nunca hemos sido escuchados. Porque si vamos a la modificación de un código o cualquier otra iniciativa, se contrata un personal que decide por ahí y los jueces la aplicamos. Ahora los jueces nos hemos empoderado y estamos proponiendo soluciones, pero primero estamos abriéndonos para que también la ciudadanía pueda acceder y participar y plantear sus inquietudes. Los distintos sectores, periodistas, iglesias, hemos abierto un proceso riquísimo en el que ya se han recogido un insumo muy interesante. Y nosotros en este momento estamos en una etapa de reflexión de eso, con miras al evento final que será celebrado el 7 de octubre. Pero yo le voy a decir una cosa,
En periodismo las noticias son las malas y las buenas son notas de relaciones públicas que están en la página lejos de la portada. Porque las noticias son las malas es que el hecho aislado de la decisión de un juez sale en primera plana. En el mundo entero, donde la justicia es buena, los jueces son grandes desconocidos. Donde la justicia es buena, sí, los jueces son desconocidos. Sí. Es así, ¿eh? Donde la justicia es buena, los jueces no salen en los periódicos. Porque el juez es una persona que mientras más anónima, mejor. Simplemente toma una decisión que nadie cuestiona, que nadie duda. Aquí conocemos a los jueces por malos. Los jueces famosos son los de los grandes casos que la gente entiende que el sentido común dice otra cosa, aunque yo tengo una amiga jueza y usted ya que sabe más que yo de eso, le va a dar la razón a ella o no, que ella dice que los jueces actúan en función de la prueba que le llevan y que a veces los obligan a tomar alguna decisión. Pero precisamente la cumbre permite que, porque obviamente que hay una situación en la que los periodistas deben de revisar su actuación, porque en otros países, por ejemplo, yo puedo mencionarle muchos jueces que se destacaron por sus buenas decisiones. Tenemos en Francia el buen juez Matnut, tenemos el juez Falcón y tenemos, o sea, es decir, esta cumbre va a permitir que los periodistas puedan accesar a la justicia con una nueva visión, de evaluar, de si lo importante es resaltar cuando se señala a un juez porque ordena una libertad, o si es más importante establecer las buenas decisiones que toma la justicia en sentido general, y más que eso, analizar el contexto dentro del cual el juez ha dictado sus decisiones, porque posterior a eso el juez no tiene mecanismo para defensa. Hay una cosa que quería preguntarle, un poco de todo el sistema. Obviamente, cuando aquí se hacen sondeos de opinión pública, hay una parte de la población que no se fía de la judicatura. Y no se fía porque hay una tradición, una creencia de que esto es, como decía Helder Cámara, que la justicia es una serpiente que solo muerde a los descalzos. Y uno ve que aquel que tiene poder político no encuentra condena en un tribunal, que las cárceles aquí y casi en todas partes están llenos de los más desvalidos de la sociedad, que el ladrón famélico puede recibir una dura condena, que se le despacha un caso y se le condena a 30 años en apenas 2 horas, pero que cuando son gentes prominentes y con grandes abogados, son procesos que una y otra vez, vamos otra vez y vuelven y se reenvían y se reenvían y se reenvían. Esas características que la gente la ve y que la percibe, hace que muchas veces no se tenga la suficiente confianza en el sistema. Eso no es propio de un juez en particular, sino que digamos que es del sistema. A mí me gustaría saber qué piensan ustedes de ese, y usted fue consejero, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿qué piensan ustedes de la posibilidad que existe en este país, de manera plena, tomando incluso el orden político, de que la justicia funcione, opere, y sea como la diosa Temis, que la tienen ustedes por símbolo? Por toda parte. Que está así, con los ojos vendados y con una balanza que a cada quien le da lo que le toca. Indiscutiblemente, ese es uno de los aspectos que nos ha llevado internamente a nosotros decir, este es el momento importante para que el Poder Judicial se revise. Todas las instituciones tienen un periodo en el cual debe de revisarse. Es decir, vender una buena percepción de la justicia es casi imposible, por una sencilla razón, o sea, no hay una justicia que permita tener a todo el mundo satisfecho. Entonces, hay diferentes actores que inciden en lo que es justicia, que no es necesariamente el juez. Ahora, el juez toma la decisión y en base a la decisión que adopta el juez es el que carga con la responsabilidad. Claro. Pero, volviendo al tema de la cumbre, nos hemos cuidado de que en esta oportunidad se hayan realizado las debidas consultas, tanto a los jueces internamente al Poder Judicial, a los sectores ligados al sector justicia, Ministerio Público, Defensoría, agrimensores, CONANI, etcétera, todas esas instituciones que tienen que trabajar con lo que es la justicia y también con la sociedad civil. Estamos pasando ahora a lo que es el proceso de reflexión, donde el día 21 un seleccionado a nivel nacional de jueces estarán debatiendo. Eso es el lunes.
El 21 es miércoles. Sí. Miércoles. El miércoles. Hay dos Sí. actividades, lunes y miércoles. Sí. Y el miércoles ya una representación de aproximadamente 250 jueces a nivel nacional van a estar trabajando en ese proceso. Con el insumo levantado, recogido. Claro. Hay organizaciones de jueces. ¿Tienen los jueces hoy más voz que antes? Porque a veces molestaba, sobre todo que se entendía como que la judicatura es ese mundo jerárquico y uno ve ciertos signos de autoritarismo a veces. No quiero que hablen. Hoy se puede hablar de un sistema democrático donde la palabra del juez sea escuchada y puedan hablar. No solamente eso, sino que la misma composición de lo que es el Consejo del Poder Judicial ya permite la expresión de no solamente el juez de Suprema Corte de Justicia, sino del juez de paz, porque está representado y a través de voto directo de los pares se eligen los diferentes integrantes, juez de paz, juez de primera instancia, de corte y de Suprema Corte de Justicia. Pero aparte de eso, las asociaciones han jugado un papel sumamente importante y han podido manifestar sus posiciones con relación a todo este proceso. Yo tengo una pregunta y es, en los días que tuvimos que estar yendo a tribunales, una de las cosas que me llamaba la atención era la formación de los abogados en ejercicio, la academia en sentido general. Sí, como la precariedad y la disparidad de la formación de abogados, gente que uno veía con mucho talento, incluso muy jóvenes, y otros con extremas precariedades. ¿Cuánto influye, primero, la gran cantidad de abogados que aparentemente hay, no sé el número, y la calidad de su formación en que tengamos una justicia y que el ciudadano tenga mecanismos para acceder a la justicia? Si usted se refiere a justicia penal, el gran problema es el cambio de paradigma a raíz de que se adquiere lo que se conoce como el Código Procesal Penal. Entonces ese cambio de paradigma ha puesto a algunos en cero y a otros sencillamente que van subiendo con este nuevo paradigma. O sea, la diferencia es bastante. Yo creo que Modesto puede hablar. Sí, no, y la preocupación de ella es legítima porque hay momentos en los cuales el juez puede ejercer una tutela. Ante esas deficiencias hay personas que tienen la razón y pierden el caso, porque a veces esas carencias no permiten que el abogado pueda ejercer adecuadamente. Vuelva y diga eso que me gustó. Gente eso que tiene la razón y pierde el caso. Sí, hay personas que tienen la razón del aspecto fáctico, el objeto, y pueden perder el caso a veces por impericia del abogado, porque no en todos los casos el juez puede ejercer la tutela. La ley señala de manera indicativa en cuáles casos el juez puede intervenir de oficio ante una deficiencia. Por ejemplo, una defensa inadecuada, si el juez advierte que el imputado eso le presenta una situación, pues puede intervenir. Pero en materia civil y en otras áreas, por ejemplo, un plazo que se venza, es muy difícil, ¿no? Entonces ya el juez no puede hacer nada, solamente declararle la admisibilidad. Entonces ese plazo es posible que se haya vencido por impericia del abogado al no conocer el término. Entonces, le digo que la defensa pública está participando en la cumbre. Y déjeme decirle eso que... es lo más eficiente. No, pero una preparación excelente. Sí, es bueno eso que usted está diciendo a propósito, porque vi al presidente del Colegio de Abogados elevar un recurso contra la defensa pública. Eso que usted dice que esos muchachos de la defensa pública son de la NASA. No, son de aquí, preparados aquí. La defensa pública tuvo la ventaja de iniciar prácticamente con nosotros. Cuando se inició el proceso de transformación, los jueces fuimos los primeros que recibimos los entrenamientos. Y nosotros entonces empezamos a multiplicarnos a distintos sectores. Los abogados de la defensa pública fueron los primeros en recibir ese entrenamiento. Y tienen esa ventaja. Y tienen una preparación formidable. De manera que eso permite que puedan ejercer su trabajo con muchos niveles de eficiencia, que es lo que está haciendo ahora dentro de las instituciones del proceso. La defensa pública tiene unos valores muy altos. Bueno, y hay también muchos abogados cogepesos en los pasillos que engañan, ese negocio, que se convierte en un mercado. Porque hay imputados también que son de ese nivel, es decir, una persona que esté involucrada en un caso de bagatela no puede contratar un alto bufete de abogados porque no podría. Entonces hay abogados para todos los requerimientos. Eso es normal en una sociedad.
Sí, pero Y como decía alguien hace un momento, los pobres llenan las cárceles. pero una cosa, vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, yo me gustaría, porque usted dice, hay gente que tiene la razón y la pierde porque tiene un mal abogado. Sí. Le quería preguntar si hay grandes ladrones que no tienen la razón, pero sus abogados hacen que parezca que la tengan. Vamos a hacer, o sea, que se da la inversa. Yeah. Hacemos el cambio y usted me comenta de eso, magistrado. Bueno, estamos conversando con los magistrados Samuel Arias Arseno y Modesto Martínez. Cuando íbamos a la pausa le preguntaba, porque el magistrado Martínez hizo una referencia y dice, a veces hay gente que tiene la razón, pero tienen tan malos abogados, usted no lo dijo en esos términos, porque tienen tan malos abogados que la pierden. Entonces le quería preguntar sobre aquellos que no tienen la razón, pero siempre parecen salirse con las suyas. O sea, si el sistema realmente, ustedes procuran la tutela, cuando esa persona que tiene la razón, usted ve que la está perdiendo por un abogado torpe que no conoce los procedimientos. Pero cuando encuentran estos abogados tigres, en bufetes grandes y demás, parece que la adquieren la razón. ¿Cómo hacer con eso? Y además con el factor incluso mediático. Sí, bueno, la naturaleza del caso es lo que va a facultar al juez de ejercer tutela o no. Hay casos en los cuales el juez puede ejercer tutela. Cuando el juez puede ejercer tutela, pues puede evitar cualquier injusticia. Cuando el juez no puede ejercer tutela, pues tiene los brazos cruzados. Pero es un asunto procedimental, básicamente. Es decir, que hace un momento se ponía un ejemplo de una persona que tenga la razón en una acción, pero la incoa tardíamente. Ahí el juez no puede hacer nada. Pero es un asunto procedimental y uno de los ejes de la cumbre tiene que ver con el procedimiento. Porque una de las grandes debilidades del sistema de justicia en la República Dominicana es por una estructuración procedimental dificultosa, tediosa, complicada, lenta, al punto tal que posiblemente esto no se haya manejado mucho, de que el proceso constituye un caso paralelo. Es decir, usted va a la justicia porque tiene la queja por una situación determinada, y el proceso que se abre para discutir ese objeto constituye un caso aparte. Sí. Un caso que puede durar años sin que se toque el objeto. Por eso muchas personas ven que en un caso de homicidio, Salazar, después de 2 años van a un tribunal y en 1 hora se conoció el fondo. Sí, pero hay también una frase que dice ahí que justicia retardada es justicia La deseada. Entonces cuando uno ve, sobre todo a los más pobres, que no tienen acceso a la justicia tiemposa, uno dice, ¿y qué sociedad es esta? Precisamente la cumbre, usted mencionó 2 ejes de la cumbre fundamentales. El acceso a la justicia. A nosotros nos preocupa el acceso a la justicia. Que todos por igual tengan derecho de acudir ante el juez, sin mayores complicaciones. Y lo otro, lo que decía anteriormente, el tema procedimental. No es posible que si se va a conocer el objeto de un proceso, por ejemplo un homicidio, que como le decía, se resuelve en 1 hora, haya que durar 2 años en diligencias procedimentales, porque en la práctica el proceso sustituye el fondo. Y uno de los ejes, le decía, tiene que ver con eso, con que nosotros todos podamos discutir la mejor manera de poder conocer los casos en un tiempo breve. Una cosa con el proceso, una entendía que cuando se hizo la reforma del sistema hace casi una década, ¿verdad? Una de las cosas que se atendían con el nuevo código era facilitar cosas. Y entendíamos que manejándose con los códigos anteriores o con el anterior código, primero había bufete de abogados aquí que tenían el poder de los poderes, y segundo, había sectores de la sociedad que nunca habían sido juzgados. Aquí la primera vez que se juzgó a un rico fue a Ramón Báez Figueroa por el caso Baninter, que lo juzgaron y lo condenaron. Entonces, no avanzó con ese código procesal penal nuevo la justicia para ayudar un poquito a que la justicia hubiera mayor equidad. Sí, avanzó mucho, porque anteriormente el sistema era prácticamente caótico. Habían unos procesos en los cuales los casos llegaban a la fiscalía y esos procesos tardaban mucho tiempo ahí, y los juzgados de instrucción desarrollaban una labor muy lenta. Con el nuevo código los procesos se agilizaron, pero no era suficiente, porque no es suficiente una norma,
se requiere de todo el diseño, de una estructura, que es lo que permite, por ejemplo, este tema de la cumbre, que nosotros aspiramos, nosotros estamos dando, si se quiere, el primer paso. Porque de lo que se trata es de que en algún momento todas las instituciones del país deben celebrar una cumbre, porque las instituciones de este país, la mayoría, están llenas de muchas debilidades. Nosotros hemos tenido la franqueza de presentarnos frente a ustedes, frente a la sociedad, para que puedan escudriñarnos, para que puedan detectar nuestras debilidades, porque no tenemos ningún temor, nada que ocultar. Como repito, si la ciudadanía, y espero que a partir de la cumbre nos conozcan, este país está lleno de jueces y juezas que si la ciudadanía los conociera, se diera cuenta de que tenemos un sistema de mucha calidad, con seres humanos íntegros, que trabajan día a día honrando la toga. Mire, hablando de jueces que trabajan día a día y que pasan años y años trabajando, uno de los aspectos que me gustaría, si es posible para ustedes valorarlo, es el de digamos, los ascensos en la Administración de Justicia. Tenemos un sistema donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia ese es su primer cargo en la judicatura. Él no fue juez de paz, él no fue juez de primera instancia, él no estuvo en una corte. La organización política que se ha dado a este sistema permite que alguien que sea un político venga a dirigir la Suprema Corte de Justicia. Esto plantea y a integrar parte de esa Suprema Corte. Eso plantea todo un gran desafío, supongo, para los jueces de carrera. Aquí hay historias, yo no sé si a veces uno no puede demostrarlo, de que casos, por ejemplo, si contraviene la voluntad política de turno, hay jueces que pueden estar en el distrito y mandarlo a Elías Piña como una sanción, como un castigo. Me gustaría que analizaran ese factor político y esa manera como tan arbitraria para los ascensos, tomando en cuenta la más alta posición. Uno de los aspectos importantes que se evalúa precisamente en el desarrollo de la cumbre y que es preocupación de todos los jueces, es precisamente el sistema de escalafón, el sistema de carrera judicial y el sistema disciplinario de los jueces. Hay una brecha, si se quiere decir constitucionalmente hablando, y es el hecho de que no todos los jueces de la Suprema Corte de Justicia son jueces de carrera. Un 25% de los jueces de la Suprema Corte de Justicia pueden venir del sector externo, mientras que un 75% sí viene de carrera judicial. Entonces, nada impide que de ese 25%, como está la Constitución hoy en día, de esos 4 jueces apenas que no vienen de carrera, puede ser el presidente, puede ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero es una atribución constitucional, o sea, no se fijó y se obligó que el presidente tenía que ser de carrera. Ni la composición de cómo se iba a componer la Cámara, porque sucede que ha dado por casualidad que como se han constituido la Cámara, juntar un par de jueces de ese 25% puesto en un sitio, es el que ha decidido todo. Sí, es así, porque uno es un 25%, pero ese fue el cálculo más frío. No, pero están en diferentes cámaras. Fíjese los resultados. Pero que por lo menos lo importante de esto es que es un elemento que ha sido discutido en la cumbre y a nosotros nos interesa que, como ustedes lo están planteando, pues que todo el mundo lo plantee, porque todo lo que constituye una debilidad tiene que ser tratado. Y esa debilidad tiene que ser señalada porque es la manera de nosotros lograr el fortalecimiento. Uno de los aspectos, por ejemplo, que tiene, que es tremendamente discrecional y de mucha inequidad, es el sistema de pensiones. Aquí un juez que dura 20 años trabajando en una corte. ¿Usted cuántos años tiene en la judicatura? 20 años. 20 años. ¿Y usted? 19 años. Ustedes no tienen una garantía de una pensión como la tiene. Aquí entra un juez de la Suprema hoy y según el reglamento interno que ellos mismos se dieron, pero el reglamento para la administración de pensiones, entra hoy, sale mañana y le queda la pensión y el salario completo como juez de la Suprema de por vida. Y eso pasa en todas las altas cortes, porque yo le voy a decir una cosa, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, bueno, el presidente nunca había sido un juez, pero era un abogado en ejercicio y profesor bastante conocido. Pero en las altas cortes hay gente que nunca había ido a un tribunal.
Nunca había ido a un tribunal y se va a jubilar con su salario completo. Entonces, el sistema interno, algo se va a tratar, digamos, de las condiciones de seguridad futura, las pensiones, las condiciones de trabajo, los salarios de los jueces. Ese es un eje de la cumbre. Yo Usted lo ha tocado. me gustaría agregar ahí, sí, claro, ahí hay un problema también que tiene que ver con la ley de carrera judicial. Okay. El reglamento lo que vino fue a corroborar lo que ya decía la ley. o sea, la ley indica que independientemente de la causa de retiro, se iba con esa proporción. Y el reglamento se hace eco de lo que está en la ley. Ahora, hay una injusticia tremenda, o sea, independientemente de esos 20 años que tiene Modesto, 19 que yo tengo, no representan absolutamente nada porque es la edad biológica lo que determina el retiro, sea opcional o sea obligatorio. Como la mayor parte o sea que vamos a tener que llegar a los 65 años para hacerlo opcional y a los 70 para obligatorio si seguimos en corte de apelación. Para tener una proporción de su salario, que no es el salario completo, que creo, ¿cuál es la proporción que le toca a un juez? Puede ser 90, puede ser 90 atendiendo a los años. ¿Cómo están los salarios de ustedes ahora, los jueces? ¿Qué gana un juez? Bueno, el salario es un asunto que en todas las sociedades no hay problema. Siempre ha sido motivo de reclamo, siempre se aspira a ganar un poco más. Nosotros tenemos un salario, si se puede decir, decente, porque nuestra lucha, incluso con el porciento que nos establece la ley, ni siquiera es por un tema de salario. Okay. Y lo importante, como decía anteriormente, que ese es uno de los puntos de la cumbre, porque eso que está planteando Samuel se considera una debilidad. Es una debilidad el tema de que un juez hay un magistrado Cano, que ustedes lo conocen. Sí, claro. El magistrado Cano, yo lo relajo porque digo, bueno, él tiene que durar casi 50 años sirviéndole al Estado para que lo pensionen. Porque empezó muy joven. Muy joven, claro. Pero eso es una injusticia. Entonces, eso es una debilidad que la cumbre, que va a ser discutida, que ha sido discutida en la cumbre, y que hay acciones y propuestas para que la ciudadanía y los políticos y todo el mundo la maneje y la examine. Con la idea de corregirlo, obviamente. ¿En la cumbre quiénes van a estar, además de los jueces? Van toda la sociedad, todos los sectores van nacionales. Políticos. Esperamos que ustedes estén también. O sea, que es abierta. Sí. Es abierta. Fue abierta. Bueno, fue abierta en el periodo de consulta. Sí, pero ahora en este periodo. Ahora el 21 tenemos ya la etapa de reflexión interna. Okay. Donde examinamos los insumos recogidos. Y exponemos cuáles son los compromisos que vamos inmediatamente a asumir. Facilitadores, gente que, digamos, traen a alguien, gente, a veces... Sí, en la final, ¿no? ¿Verdad? Que es bien protocolar, se traen invitados internacionales, ya confirmó la presidenta de la Suprema de Costa Rica, que va a ser oradora también, o sea que es un evento bastante protocolar, pero la cumbre ha sido todo un proceso que nos ha mantenido ocupados casi el año entero. No quisiera como que terminar esta entrevista sin recordar, porque Altagracia hizo referencia a la situación de cuando comenzábamos, a la situación en la que trabajan muchos jueces, a esas cantidades, decía ella, de papeles. Y entonces las cámaras de NCDN captaron estas imágenes, que fue en la provincia de Santo Domingo. Quisiera por favor que el director mire cómo trabaja esta gente. Sí. Las condiciones, ahí sí imparte justicia en un furgón. Háblenos de eso, o sea, ¿qué significa eso para la administración de justicia y para ustedes cotidianamente? ¿Cómo se enfrenta un juez que tiene que conocer cuántos casos en promedio por día? Dependiendo. No tenemos la suficiente cantidad de jueces para responder a lo que son las necesidades nacionales. ¿Cuántos casos los que usted más ha conocido en un día? No, yo he llegado a conocer como juez civil cuando estaba en primera instancia hasta 60 audiencias. Pero civil es más rápido, sí, es más rápido, más llevadero, las partes van y concluyen. Niñas. Sí, no, y en materia penal se conoce un promedio de 10 a 15 procesos por día, pero eso que usted está señalando ahí se resuelve con un tema de presupuesto. Es un tema de presupuesto que es uno de los elementos, de los ejes de la cumbre, o sea, la asignación del presupuesto que le corresponde al Poder Judicial. Es algo inaplazable, porque durante muchos años lo que se ha ocurrido es que el Ejecutivo plantea una cuota según su criterio al Poder Judicial.
Y es incorrecto porque al ser un poder del Estado, uno de los requisitos esenciales para asegurar la independencia es que cada poder del Estado pueda manejar su presupuesto. Claro. Y la ley lo establece. Entonces, uno de los ejes de la cumbre es precisamente ese. Bueno, pero yo creo que a los tribunales hay que someterlo por delito ambiental, porque nada más por la cantidad de papel papeles que hay De ahí, papel eso es un que- delito ambiental. La entrega de lo que nos corresponde en el presupuesto resuelve ese problema. Y la cumbre, esperamos que eso sea uno de los resultados de la cumbre. Bueno, ahí también, eso es en la provincia de Santo Sí, ese Domingo. es el donde- furgón. Donde Sí. además, sí, tienen furgón. Creo que está en la parte de dentro, ¿no? Administrativa, sí. Administrativa dentro, pero en el furgón están para la No, salida. eso es el furgón, porque mira, hay una Es un parte que es el furgón. Es un furgón, furgón, es un Si me furgón. porque se ve la permiten- estructura. Ah, ya, Si me permiten ser un poco más dramático, sí. esto todavía es en la provincia de Santo Domingo, Si te pero vas a los nosotros pueblos. tenemos en pueblos, por ejemplo, palacios de Palacio. justicia ¿Por qué le llaman palacio? muy entre eso. Eso viene del ese de- Trujillato, eso viene no, del no, eso Trujillato. desde mucho antes del Sí, Trujillato. sí. Entonces, palacios. Pero tenemos edificaciones donde se imparte justicia que ni siquiera tienen las facilidades sanitarias. Ni siquiera tienen baños. Ni siquiera. Entonces, el Estado mismo hace una inversión en preparar un juez que tiene que recorrer todo ese periodo por la Escuela Nacional de la Judicatura para después usted mandarlo a impartir justicia donde ni siquiera tiene facilidades sanitarias. Mire, nos vamos, aunque ustedes dicen que era una cosa aislada lo que pasó con los escándalos que se protagonizaron de 3 jueces que ya fueron separados de la institución y otros que están en proceso, uno tiene la impresión de que ese consejo, el Consejo del Poder Judicial, que se constituyó con la idea incluso de ser más democrático y más representativo, se corrompió en el proceso. Se estaba haciendo campaña para, o sea, esto que ha salido era parte, de alguna manera esa crisis paró, pero había un proceso que de seguir iba a hacer que pasara como los sindicatos, donde el poder político va, le da un chele a uno, se maneja, vamos a ver a fulano. Hubo una especie como digamos, de plan ahí que iba a llevar a un deterioro grave el Consejo del Poder Judicial. Usted pertenece al Consejo, usted no es del Consejo, pero es juez por 20 años. Me gustaría conocer su opinión de lo que ha sido esta lección para la judicatura. Que uno y no que han acabó hecho- de que uno no entenderla. acabó. Mirándolo desde fuera, la verdad es que uno no acabó No, de no ve entenderla. un Bueno, misterio. Hay que diferenciar lo que son las instituciones de las personas. La institución del Poder Judicial del Consejo del Poder Judicial representa un gran avance para la democratización interna del Poder Judicial. Un organismo con representación de jueces de paz, de primera instancia, de corte, de Suprema Corte de Justicia, en lo que es la administración y también los aspectos disciplinarios. Yo creo que es un gran avance. Ya. Si partimos de esa época, inclusive en que el senador era el que decidía quiénes iban a ser los jueces, hasta llegar hoy en día a una administración compartida de esa forma. De modo que no le dejó como un mal sabor toda esa experiencia. No, claro, indiscutiblemente es un proceso que también obliga a reflexión a lo interno del Poder Judicial, o sea, ¿qué está pasando? Debemos de ser más ¿Y cuidadosos. quiénes y cómo se integra a ese consejo? Porque cuando uno vio, incluso hablando a un consejero, uno dice, Dios mío, ¿y qué fue lo que pasó? Que el tigreaje se lo veía en el aire. Eso lo dijo Edith. Sí, pero claro. Gracias a los magistrados. Sí, Mire. pero queremos reiterar y agradecer esta oportunidad que nos han brindado de poder venir aquí a hablar de la cumbre. Y supongo que además de eso que ustedes han dicho del Consejo, hay muchas otras cosas que decir del Poder Judicial, pero como dije al principio, nosotros hemos tenido, si se quiere, la disposición de presentarnos al país. Sí. Que esa era una oportunidad que nunca había ocurrido, porque los usuarios del sistema, de vez en cuando usted lo encuentra planteando quejas que no iban a ningún lugar en donde pudiese recibir una atención. Ahora tuvieron esa posibilidad. Ahora está Claro. abierto el escenario y nosotros, fíjese lo riesgoso que un juez que decide conflicto, en donde el que tiene la razón y el que gana el pleito pues está contento, pero el que pierde no lo está. Claro. Entonces nosotros aún así nos hemos abierto a la ciudadanía porque nosotros tenemos mucho interés en lograr
alcanzar un poder judicial como el país lo necesita, como el país lo ha reclamado durante tantos años. Y por eso hemos abierto la posibilidad de que todo el que tenga una idea que aportar, pues pueda presentarla. Bueno, nosotras le deseamos suerte. Muchas gracias. Mucha Muchas suerte, gracias. porque la suerte de ustedes y digamos que la fortaleza del sistema judicial es básico para este país. Fundamental. Estamos hablando de... Una responsabilidad de todos. Sí, estamos hablando de la libertad de la gente, Claro. estamos Sí, sí, hablando del honor de la gente, estamos hablando de los bienes de la gente, de la seguridad jurídica, estamos hablando de desarrollo. Un país De justicia. Un país sin un sistema de justicia que no sea confiable, que no funcione, está condenado a sucumbir. Bueno, muchas gracias a los dos, los magistrados Samuel Arias Arseno y Modesto Martínez, por acompañarnos esta mañana. Tenemos mucho más, así que hacemos el cambio, estamos regresando.